El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con nuestro panel de El Mostrador en la Clave. Federico Joanón, Mirko Macari. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Muy buenos días. Yo les estaba contando lo que había pasado esto con Trump anoche, donde él tira un tuit y esa es la típica situación de, yo pienso, pero a pesar de que está la mitad del mundo tratando de explicarse qué fue lo que pasó, pero eso de que tú lo haces más o menos rápido y apretáis el enter cuando no hay terminado y no hay corregido la cuestión. Cambia la palabra, claro, porque o sea, está te cambia la palabra. Eso lo apretó Melania, pues. Claro, lo apretó Melania, que le pegó justo, le pegó claro, no, pero olvídate. El hecho es que pone un tuit donde básicamente el presidente de Estados Unidos dice, inicia una frase señalando que a pesar de que los medios de comunicación distorsionan COP-FEFE. COP, B corta, FEFE. Y ese es el tuit. Y en menos de una hora habían más de 2 millones de tweets, donde había de todo, desde personas que preguntaban qué fue lo que le pasó, hasta personas que usaban el COP-FEFE como una palabra. Empezaron a salir inmediatamente las poleras que decían Make America COP-FEFE Again. Vamos a COP-FEFear. Vamos a COP-FEFear, en todos los idiomas y en toda la cosa. Una cosa pero realmente brutal. Y lo más extraordinario era que cada tuit individual en sí no era algo que eventualmente pudiera tener un valor de que te destornillara de la risa, pero la suma de los confefes, digamos, de los tweets era absolutamente, pero hilarante. Bueno, él cumple la primera regla de existencia de un político, que hablen de ti. Claro, no, por supuesto. O sea, le faltan algunas, ahora, pero esa la cumple. ¿Qué te puede pasar? Mira, el tweet original en inglés es Despite the constant negative press COP-FEFE. Y ahí lo deja. A pesar de la constante prensa negativa, COP-FEFE. Y ahí lo dejó. Y ¡guau! Estalló todo lo que lo que te puede demostrar varias cosas. Una, en que lo decía yo en la editorial, cuando la masa opina sobre algo, la suma de lo que dice o el promedio de lo que dice es extraordinariamente entretenido, interesante, aportador, más que la suma, las personas individuales que pueden tener y la segunda cosa es que no cuesta nada hoy día en las redes sociales generar un hecho. Imagínate tú, si tú quieres ver cómo actúa, por ejemplo, una noticia falsa. Tú lo puedes ver en este caso. Tú tiras una cosa y se reproduce, pero como si fuese plaga, o un rumor. Se reproduce como si fuese plaga en forma inmediata, de acuerdo a la importancia, por supuesto, del tema. Y ayer le tocó a Trump, y estaba mirando ahora a ver si que había dado alguna explicación sobre ese, y si que la tiene, se los voy a contar. Por eso hay mucho ruido, perdón, dale tú, pero solo para decirte que en Twitter hay mucho ruido. Sí. Y es muy difícil distinguir. Por eso lo importante, y ha sido como el segundo aire, el rejuvenecimiento de los medios con marca, con credibilidad, porque tienen chequeos, contrachequeos, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Es decir, los medios de todas estas bufonadas de Trump están sacando la mejor parte, porque son noticias creíbles, no cualquier posverdad que anda dando vuelta, ¿no? Sí, pues. O sea, es una mirada optimista. Optimista, pero responde también a un tiempo, porque finalmente estamos descubriendo que cada uno cree lo que quiere creer, ¿no? Es decir, yo creo que el auge de los medios contra Trump tiene que ver con una cuestión de poder. O sea, aquellos que desprecian en su grado superlativo o tienen una distancia media de Trump,
se agrupan y se juntan en torno a un pensamiento y un discurso, y ahí los medios tienen una fuerza porque son articuladores del movimiento anti-Trump, si tú quieres. Pero Trump salió electo porque fue posible crear una red paralela de realidad entre sus votantes que ya no necesitaban a los medios tradicionales. Entonces, con las redes lo que ocurre es que no existe la opinión pública, existen muchas opiniones públicas, porque está demostrado, y esto es lo más interesante de todo, que todos nos relacionamos en las redes con discursos sobre los cuales nosotros tenemos a los cuales tenemos una predisposición emocional a creer, ¿ah? Aquellas cosas que nos interesan o nos llaman la atención, y eso es distinto en cada ser humano. Sí, pero tú tienes una mirada de sociología política que es muy interesante, pero la verdad, por lo menos para gran cantidad de seres humanos que andan dando vueltas por este mundo y que usan redes sociales, es que a la gente le gusta saber si es real, si es verdad o no un hecho. Sí. Más allá de las interpretaciones, porque en interpretaciones podemos, oye, hay de todo. Entonces, ¿quién le da la certeza de verdad a un hecho? Para los que les interese eso, porque claro, para los que les interesa solo escuchar los hechos o hechos que no son, pero que ellos quieren pensar que son, no. Pero te digo, para la gran cantidad de personas que quieren saber, bueno, ya, ¿cuál es la verdad? Más allá de lo que yo piense. Para eso están los medios periodísticos confiables. No hay otra. Y en ese sentido hablo yo, es decir, que hay una vuelta a rescatar la inversión que significa, no solamente patrimonial, no solo de horas hombres pagadas, sino que una inversión de pensamiento ahí, de núcleo duro, de análisis que tienen los medios de verdad, no las aventuras. Perdón, Fernando. Sí, yo lo que quería decir es que hay un fenómeno distinto que además está estudiado y se pasa en términos de cursos de comunicaciones y general, que tiene que ver con qué tanto lo que aparece como noticioso, qué tanto lo que aparece como rumor, calza o no calza con mi disposición previa sobre esa materia. Y lo que tú tienes es que, si es que eso que se está diciendo calza con mi visión ideológica de las cosas, si tú quieres, yo tiendo a pasarme todos los filtros de verificación y creerlo de inmediato y viralizarlo. Así es. Eso es lo que dice Mirko. Exacto. Pero por eso que al final, ¿a quién se le puede creer más? A los que han verificado. ¿Quién tiene que creer? Bueno, pues, el que cree no le crea a eso. Claro, pero lo que pasa es que en definitiva pasa todos los filtros porque lo quiere creer aunque no sea verdad. Déjame ponerte un ejemplo. Esa misma persona va a querer, en definitiva, pienso yo, saber cuál es la verdad verdadera, como dicen los venezolanos. Déjame ponerte un ejemplo. Durante los incendios del verano hubo montones de personas que, sin mediar ningún tipo de proceso de verificación de cosas, viralizaron, incluso agregaron información propia con opinión a imágenes que mostraban, por ejemplo, tipos pasando a caballo y quemando cosas, a fotos de personas que estaban, los acusaban de inculpados de haber sido capturados incendiando y eran de origen mapuche. Lo pusieron gente educada, gente que normalmente, además, directores de gremio, lo pusieron ahí. ¿Cuál es la única razón para que esas personas lo hicieran automáticamente? Es que eso calzaba con el prejuicio que tenían respecto de quién podía ser el que había iniciado el incendio. La inclinación emocional. La inclinación previa y emocional. Claro. Tú dices, pucha, ¿sabéis que yo creo que esta cosa lo hicieron los mapuches? Todo lo que te dijeran, aunque fuera estúpido, respecto de imágenes o cosas, tú veías que los bosques no tenían nada que ver con los bosques chilenos, eran en otras partes, veías caballos caminando en unas praderas gigantescas y sabías que no podía ser, nada de eso lo veías. A ti te calzaba el hecho de que eso tenía que ver con tu prejuicio respecto de que los mapuches habían iniciado esto y lo lanzabas como si fuese absolutamente... Yo coincido con ustedes, pero y eso así para todos lados. La otra cara de la moneda, que los que querían informarse de verdad iban a los medios confiables. Lógico, pero es que el problema es que tú no quieres a veces informarte porque como algunos periodistas alguna vez lo han señalado,
a veces la noticia es demasiado buena como para tratar de verificarla. O sea, yo creo que los medios han dejado de ser árbitros por una cuestión que porque esta discusión es fascinante porque tiene que ver con una cuestión epistemológica, o por lo menos a mí me fascina, que es que estamos en un momento del desarrollo de la humanidad y del desarrollo científico en que estamos asumiendo que la realidad objetiva no existe. No puedes separar a la cosa observada del sujeto que la observa, porque el fenómeno de la conciencia individual hace que la percepción de esa realidad aparentemente objetiva, al ser observada por este observador, es modificada. O sea, todo a lo que tú le prestas atención lo modificas y pasa a ser percepción para ti. Entonces estamos en la era de las percepciones subjetivas como nunca, porque la ciencia también está en esa frontera. O sea, estamos cambiando un paradigma histórico de construcción de la filosofía en Occidente, también por debajo de todo esto, y en eso está la física cuántica, eso es la cuántica, ¿no? El fenómeno de la conciencia. Entonces, todo esto, asuntos de comunicaciones, sobre todo, de verdad intersubjetiva, de opinión pública, son la expresión de eso, cada vez más complejizadas, porque pasamos de este mundo organizado, de instituciones tradicionales, formales, donde los sujetos solamente recibían mensajes y eran objetos de las cosas, a personas completamente activas, y a eso se refieren cuando hablamos de empoderadas, ¿no? Realzadas en su subjetividad, validando las cosas desde su subjetividad. Ya no hay un validador externo, no hay una iglesia que te dice esta es la norma, no hay un Estado que te dice esta es la norma, no hay un medio que te dice esta es la verdad. Eso está bajando en términos de este cambio de paradigma, y por eso que estamos frente a este fenómeno de horizontalización tan novedoso, ¿no? Por eso que decae la fuerza de las instituciones, pero déjame plantearte, decae su fuerza epistémica. Déjame plantearte un hecho que es más o menos lo mismo que está planteando Mirko en términos contingentes. Cuando se da la noticia de que se descubren micrófonos en la Sofofa, tú tienes un montón de gente que opina sobre eso. Las personas que reproducen tesis, que creen, y que lo dicen en Twitter, además, abiertamente en las redes sociales, lo dicen, lo hacen, ¿cómo lo hacen? ¿Qué tipo de tweet reproducen? El primer tweet que reproducen es, esto está estudiado, es el tweet que más calza con lo que ellos pensarían quién pudo haber sido el responsable. Su aproximación emocional al fenómeno. Exacto. Entonces, es pura subjetividad. Entonces, los tipos dicen, a ver, yo creo que esto es el gobierno el que está investigándolo. Todos los tweets que aparecen sobre el gobierno les hacen retweet. O les agregan, yo creo que los que dicen que esto es por ejemplo, un espionaje entre gremios o entre empresarios, no existen. Tú tienes una total y absoluta percepción selectiva. Solamente existen los que calzan con tu prejuicio previo, valga la redundancia. Y eso es tremendamente interesante cuando tienes un país muy cargado emocionalmente en términos políticos. Porque los candidatos, ¿qué es lo que hacen? Van a buscar tu inclinación previa. Claro. Van a buscar tu inclinación previa. Ese es el mensaje, por ejemplo. Pero aquí es emocional, déjame recalcar eso. Sí, no, por supuesto. Porque lo emocional antecede a lo racional. La pulsión emocional, que muchas veces es invisible para nosotros mismos, es lo que va a determinar después el proceso de la conciencia o del pensamiento. El tipo de pensamiento que tú vas a empezar a generar o cómo te vas a aproximar a un fenómeno tiene que ver con lo que sentiste. Y eso tiene que ver con tu historia, con tu biografía, con tus filtros, con tu educación. Cuestiones que están instaladas ahí como en la sombra. Coincido con ustedes que es un fenómeno de este tiempo y que llegó para quedarse, seguramente, porque estamos en las fronteras de todo esto. Pero insisto en que convive con lo otro, convive en que hay mucho ruido en Twitter por los mismos motivos. Y por eso, ¿cuál es? Tú dices que no hay árbitros. Sí, hay árbitros. Los árbitros son los medios de comunicación confiables, no los no confiables, no los que no verifican, los que no chequean. Los que chequean, verifican, tienen gente dedicada a eso, al escribir tienen cuidado, no usan adjetivos de sobra. Hay 1000
cosas detalles y detallones que hacen que un medio sea confiable. Y es lo que justifica que estemos aquí, que haya medios, es lo que justifica que exista el mostrador, es lo que justifica que exista un equipo periodístico detrás. Si no, estaríamos todos en Twitter y oye, inventando cosas, retuiteando solo lo que a mí me interese, ¿no? No, pues a mí me interesa, como cabeza de un medio, me interesa como cabeza de un medio saber qué pasó en la SOFOFA. No solo lo que a mí me gustaría que haya pasado en la SOFOFA, para darte un ejemplo. Por eso conviven ambas cosas. Y los medios se justifican como árbitros en ese sentido, por decirlo de una forma que tú mencionaste. En el fondo, como algún pilar sobre el cual descansar para entender qué es verdad y qué no es verdad, o qué es lo que más cercano a la verdad, qué es lo que menos cercano a la verdad. Conviven. Claro, bueno, en física, yo estudié física, mi primer año fue entrar a física y siempre me ha gustado. Lo que tú decías que es el principio de Heisenberg, el principio de incerteza de Heisenberg, que es que tú no puedes medir velocidad y posición simultáneamente, porque tú estás interviniendo el objeto cuando estás mirándolo. Que es lo que te dice Maturana, claro, que por eso es famoso, Humberto Maturana, ¿no? Claro, que tú por el solo hecho de mirarlo, lo estás alterando. Por lo tanto, cuesta una barbaridad medir simultáneamente la velocidad de algo y su posición. Porque mientras estás midiendo, está avanzando y por lo tanto cambia de posición y además tú lo ves de una manera determinada. Y esto efectivamente se ha derivado después en todo tipo de, hasta películas muy notables en el ámbito de la física cuántica. Pero en el caso de las redes y en el caso de nuestras opiniones y en el caso de la manera en cómo vemos el mundo, la vemos desde un punto de vista. Hay montones de gente que dicen, oye, en el programa Tolerancia Cero o en los programas de la tele debiera haber más imparcialidad. ¿Cómo puedes tener imparcialidad si el programa por definición es de opinión? Y la opinión implica necesariamente que tomes una posición, que tomes algún tipo de Pero postura. Vamos a periodismo uno en eso, es decir, hay periodismo, tiene tres vertientes, las clásicas, ¿no? Periodismo de los hechos, cuáles fueron los hechos, periodismo de interpretación y periodismo de opinión. Y los tres son válidos, pero el de los hechos, saber si hubo, por ejemplo, soborno o no hubo soborno, si hubo cohecho o no hubo cohecho, hechos, esos hechos, alguien tiene que velar porque se difundan lo más, no te diría yo imparcial porque no existe la imparcialidad, pero lo mejor trabajados posible desde el punto de vista de la técnica periodística. Y aún así... Pero en la opinión me consta en mi caso, y aún así la interpretación, cabe de todo. Lo que pasa aquí, lo que los medios tienen que hacer es tratar que sea coherente y plausible. Y aún así, y me consta en mi caso varias veces, uno se equivoca. Y uno... a veces uno se puede equivocar, pero hay un esfuerzo por no equivocarse, al contrario de lo que ocurre con la gente que no son medios y que solamente un Trump que tira cualquier cosa porque le encanta la posverdad. En el caso de lo que planteó Mirko, que me parece súper interesante, ¿por qué razón en la justicia del mundo occidental el testigo que dice yo lo vi y la confesión son de las pruebas más débiles? Uno tendería psicológicamente a decir, chuta, esas tienen que ser las pruebas más fuertes. Alguien que vio cometer el crimen, una persona que dice yo lo hice, ¿cómo pueden ser débiles esas posiciones? Y son de estas más débiles, las razones por las que la gente confiesa, las razones por los errores cuando uno cree haber visto algo son muchísimo más consistentes y mucho más fuertes que a veces pruebas que son científicas, qué sé yo, que el ADN, que cosas que tienen que ver con más materiales. Pero eso no quita que son pruebas igual y bueno, por ejemplo, ahí me viene la formación de abogado. Es decir, hay ciertas normas y requisitos para que las testimoniales puedan hacer plena prueba. Y si no se cumplen sus requisitos no puede ser plena prueba porque los testigos tienden a equivocarse. Todo eso es cierto, pero hay un esfuerzo por llegar a la verdad. Sí, el tema es quién hace ese esfuerzo para que uno le pueda creer ese mínimo, más allá de la interpretación u opinión posterior. Ese esfuerzo lo están haciendo los medios creíbles del mundo, que no son demasiados, pero lo están haciendo. A otra gente no les importa, porque no, esa es la vocación de medio, la vocación del intérprete que no es medio, claro, puede decir lo que quiera y verán si hay seguidores que lo retuiteen, en fin, dentro de este ruido infinito de Twitter, ¿no? No, claro, pero lo mismo te puede decir la iglesia. Nosotros nos preocupamos como iglesia de restaurar la fe verdadera. El resto está fuera de la fe. Yo les enseño a mis alumnos. Eso es otra cosa. Nunca eso es ideología. Eso es ideología. Pues es una aproximación al fenómeno del conocimiento en todos los casos diferentes.
Yo le enseño a mis alumnos, le enseñaba porque dejé de hacer clases el año pasado, que el periodismo no podíamos hablar de la verdad. La verdad es para las escuelas de teología. ¿Ah? Tenemos que hablar de la realidad, porque el periodismo es siempre una aproximación honesta a la realidad. Y a lo más es un muy buen mapa, pero nunca es el territorio. Tuvo la razón, pero hay un esfuerzo por hacerlo. Hay otros que no hacen ese esfuerzo. Esa frase, por ejemplo, esa frase, el mapa no es el territorio, de Alfred Korzybski, yo la tengo puesta así como póster ahí en el escritorio, donde... No, mal que dijiste escritorio, ¿dónde lo puso? No, en el escritorio, porque es una cosa que los periodistas deberán recordar todo el tiempo. No importa qué tanta información tú tengas, el fenómeno de la realidad de lo que pasó es mucho más vasto y tiene mucho más ángulo de lo que tú pudiste recolectar, de lo que tú pudiste recabar. Los testigos que tú entrevistaste son siempre menos que los que había probablemente, y lo que ellos te dijeron y que calza con el espacio que te dieron en el medio de comunicación es siempre más pequeño que la realidad tal cual fue. Toda la revolución, para hacer un salto, pero muy conectado con esto. ¿Cuál es el gran problema de la crisis de la educación hoy día? No es si es pública o es privada o cuánto cuesta, que también es una conversación. No, es que la aproximación al fenómeno de enseñar está cambiando radicalmente. No se trata de que una persona tú le enseñas verdades objetivas que después tiene que repetir, ¿no? Es como hacemos que la persona descubra en su interior las pulsiones que ella trae, ¿no? Su propia aproximación al fenómeno de el desarrollo de la sensibilidad, de la memoria, de la inteligencia. Entonces, ahí está, es una revolución cognitiva, la revolución de la educación. Nosotros, tú y yo, Fernando también fuimos criados en una educación donde decía, esta es la historia, claro. Repita, esto es la matemática, repita. Entonces, hoy día lo que se está valorando en la educación de punta en el mundo es la creatividad, la capacidad de trabajar colaborativamente con otros, ¿no? La capacidad de expresarse adecuadamente en términos racionales, emocionales, físicos. O sea, ese es el cambio absoluto. Pero todo eso convive. Eso quiero decirte. Cuando el Occidente ha evolucionado en los distintos ámbitos, y por ejemplo en el derecho que estábamos, ¿qué se necesita para llegar a creer que un hecho es cierto en el derecho? Para un juicio. Es distinto, por ejemplo, el estándar para el derecho penal que el derecho civil, porque se afectan bienes jurídicos distintos. Y en eso había una evolución de cientos, de miles de años. Entonces, ahí se puede llegar a fijar hechos como realidad, incluso aplicar sentencias respecto de eso con ciertos estándares. Hay un esfuerzo. Pero, por ejemplo... Pero un poquito, no significa que se llegó a la verdad, a la realidad, porque puede haber distorsiones. Pero hubo un esfuerzo serio. Pero y en el periodismo no se habla de la verdad propiamente tal, porque es imposible, porque además el estándar es otro. Es la verdad periodística, que no es la misma que la verdad penal, y por eso aquí vinculo con la política. Cuando el político dice, ¡ay, pero cuando haya sentencia penal nosotros vamos a responder! Mentira. La realidad política es completamente distinta, el estándar además debe ser distinto porque responde a realidades distintas. Pero sabes lo mismo la verdad periodística, pero hay que hacer un esfuerzo por esa verdad periodística. Lo que pasa, y yo en mis clases también lo planteo, nosotros los periodistas históricamente hemos hecho un muy mal trabajo de decir lo que nosotros hacemos. Disfrazamos mucho lo que hacemos. Por ejemplo, durante muchísimos años, por décadas, se utilizaron frases como, por ejemplo, la televisión es el espejo de la realidad. No existe nada, pero nada más lejano al espejo de la realidad que la televisión. En la televisión es todo un proceso de selección. Dónde enfocas, dónde fijas, lo que pone. Nada de lo que aparece en la tele es real. No es tu color de piel, no es como tú hablas, no es como tú te vistes. Yo nunca te he hablado de la televisión. Pero te digo, los medios, después, la segunda lógica, yo fui corresponsal de la revista Time durante 10 años y te llegaba, en esa época, te llegaba un manual que te decía básicamente que la verdad estaba en un lugar equidistante entre dos extremos. Por lo tanto, lo que te pedían en esa época, eso cambió totalmente ahora, te decían que tú tenías
que entrevistar, te pongo un ejemplo, a 2 personas del lado A, tenías que entrevistar a 2 personas del lado B y a 5 personas más o menos del medio de ellos, porque la verdad estaba en algún lugar ahí entre medio, entre 2 extremos. Y la verdad, lo que hemos descubierto muy fácilmente es que está donde está, no necesariamente en un eje equidistante entre 2 posiciones extremas. Que no está en ninguna parte. O puede incluso no encontrarse. Ahí está buscando una verdad interpretativa, que es distinto de la verdad de un Pero hecho. perdóname, nosotros la vendíamos como la verdad. ¿Por qué la gente te pide objetividad cuando ningún periodista jamás en la vida podría hablar de que es objetivo? Los medios no son objetivos. ¿Por qué te piden objetividad? Porque nosotros hemos vendido que durante años hemos vendido la idea de que decimos la verdad. Y lo que decimos es el fragmento de verdad que pudimos recolectar y ordenar de tal manera de intentar reproducir lo que efectivamente pasó. Porque esa es la verdad periodística, que intenta llegar luego a un hecho lo más cercano a la realidad para poder difundirlo. Que es distinto de otra verdad, la verdad penal, que es para pelear sentencia. Hay verdades, por cierto, mucho más fáciles de dar que otras, qué sé yo, el resultado de un partido de fútbol. Claro. Bastante fácil. Ganó el equipo A, le ganó 2-0 a otro. Ahora con las coimas detrás no lo sé. O sea, si hay un accidente aquí en la esquina, hay 3 muertos y 5 heridos. Claro. Eso no se puede discutir. No se discute. Pero sí es pero la posverdad trampiana podría discutirse, no sé. Pero cada medio, al hacer una narración del hecho, crea una realidad propia. Ya, pero si tú quieres saber más o menos lo que pasó en un hecho en Estados Unidos o en algún bombardeo de este imperio norteamericano en algún lado del mundo, sí, claro, sí, ¿a quién vas a ir? A los que hicieron algún trabajo para tratar de saber lo que pasaba. Vas a ir al New York Times, vas a ir al Washington Post, vas a ir a algún vas a ir a la suma de lo que tú quieras. Y empieza y tiene pero alguien hizo un esfuerzo ahí. Claro. O Al Jazeera en los medios de Oriente. Por eso que es necesario, creo yo, hoy día hacer pero hay gente que no le importa un pool de medios sobre las bases de los cuales te informa. Una de las cosas más probablemente riesgosas hoy es informarse solamente a través de un medio, que es una cosa, por ejemplo, que sale en todas las encuestas. El 75% de las personas en Chile se informa exclusivamente a través de la televisión. Yo trabajo en televisión y les digo, no lo hagan. No va a estar necesariamente bien informado la tele. Puede ser que tenga una noción de lo que pasa. Pero si usted quiere estar bien informado, vea la tele, escuche la radio, lea los diarios, haga un mix que le permita ampliar la cosa, porque individualmente cada uno puede llevar a profundas distorsiones. Es que no todo esto a partir del confefe de nuestro amigo Chávez. El confefe. El confefe. Te escuché en la mañana en la editorial. Gracias a Federico Llanón y a Mirko Macari, que les vaya muy bien. Oye, los temas que sí. Mañana seguimos con este curso de teología. Chao, gracias. Buen día. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación.